Hola, mi nombre es Winston Díaz y con mi compañera Madeline Contina hablaremos acerca de la embriología del sistema geniturinario. Yo comenzaré hablando desde el origen de las gónadas, el origen de los conductos genitales y el origen de los genitales externos. Diferenciación. En el desarrollo de los testículos, el TDF induce la condensación y la extensión en los cordones seminíferos hacia la médula de la gónada indiferenciada, donde se ramifican y anastosoman formando la red testicular, una trama de canales. La conexión de los cordones seminíferos con el epitelio de superficie desaparece cuando se desarrolla una cápsula fibrosa gruesa, la túnica albuginea. El desarrollo de la densa túnica albuginea es el rasgo distintivo del desarrollo testicular. De manera gradual, el testículo que está aumentando de tamaño se separa del mesonefros en degeneración y queda suspendido por su propio mesenterio, el mesorquio. Los cordones seminíferos se transforman en los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red testicular. En el desarrollo de los ovarios, el desarrollo gonadal tiene lugar de manera lenta en los embriones de sexo femenino. Los cromosomas XX presentan genes para el desarrollo ovárico y también hay un gen autosómico que al parecer desempeña una función en la organogénesis ovárica. El ovario no puede identificarse histológicamente hasta más o menos la semana 10. Los cordones gonadales no son prominentes en el ovario en desarrollo, pero se extienden hacia la médula y forman una red ovárica rudimentaria. Normalmente esta red de canales y los cordones gonadales degeneran y desaparecen. En el origen de los conductos genitales, el desarrollo de los conductos y las glándulas del tracto genital masculino, los testículos fetales producen hormonas masculinizantes, por ejemplo testosterona y MIS. Las células de Sertoli producen MIS entre las 6 y 7 semanas. Las células intersticiales comienzan a producir testosterona durante la octava semana. La testosterona estimula los conductos mesonéfricos para la formación de los conductos genitales masculinos, mientras que la MIS induce la regresión de los conductos paramesonéfricos. Bajo la influencia de la testosterona producida por los testículos fetales durante la octava semana, la parte proximal de cada conducto mesonéfrico se enrolla para formar el epidídimo. A medida que degenera el mesonefro, persisten algunos túbulos mesonéfricos y se transforman en los conductillos eferentes. Estos conductillos se abren en el conducto del epidídimo en esta región. Distalmente al epidídimo, el conducto mesonéfrico adquiere una gruesa capa de músculo liso y se convierte en el conducto deferente. En el desarrollo de los conductos y las glándulas del tracto genital femenino, los conductos mesonéfricos de los embriones femeninos experimentan una regresión debido a la ausencia de testosterona. Solamente quedan unos pocos restos carentes de función. Los conductos paramesonéfricos se desarrollan debido a la ausencia de MIS. El desarrollo sexual femenino durante el periodo fetal no depende de la presencia de los ovarios o de diversas hormonas. En el origen de los genitales externos, en el desarrollo de los genitales externos masculinos, la masculinización de estos genitales indiferenciados está inducida por la testosterona que producen las células intersticiales de los testículos fetales, a medida que el falo aumenta en tamaño y longitud para formar el pene. Los pliegues uretrales constituyen las paredes laterales del surco uretral, en la superficie ventral del pene. Este surco está revestido por una proliferación de células endodérmicas, la placa uretral, que se extiende desde la porción fálica del seno urogenital. En el desarrollo de los genitales externos femeninos, el falo primordial se convierte gradualmente en el clítoris. El clítoris es una estructura todavía relativamente grande a las 18 semanas. Los pliegues uretrales no se fusionan excepto en su parte posterior, en la cual se unen formando el frenillo de los labios menores. Las partes no fusionadas de los pliegues urogenitales forman los labios menores. Los pliegues labioescrotales se fusionan en la parte posterior y generan comisura labial posterior. Y en la parte anterior, la comisura labial anterior y el monte del pubis. Los pliegues labioescrotales en su mayoría no se fusionan, pero se convierten en dos grandes pliegues cutáneos, los labios mayores. Localización. El origen de las gónadas. Al principio las gónadas aparecen como un par de crestas longitudinales, las crestas genitales o gonadales. Se forman por la proliferación del epitelio y una condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales no aparecen en las crestas genitales hasta la sexta semana de desarrollo. El origen de los conductos genitales. Inicialmente, tanto el embrión masculino como el femenino tienen dos pares de conductos genitales.
los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. El conducto paramesonéfrico se origina como una invaginación longitudinal del epitelio sobre la superficie anterolateral de la cresta urogenital. Cranealmente, el conducto se abre a la cavidad abdominal mediante una estructura de tipo embudo. Caudalmente, primero se desplaza en dirección lateral respecto al conducto mesonéfrico y a continuación lo atraviesa ventralmente para crecer en dirección caudomedial. El origen de los genitales externos. Durante la tercera semana de desarrollo es cuando las células del mesénquima que se originan en la región de la línea primitiva migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales ligeramente elevados. En posición craneal a la membrana cloacal, los pliegues se unen para formar el tubérculo genital. Caudalmente, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales en posición anterior y en pliegues anales en posición posterior. Periodo indiferenciado. En el origen de las gónadas, las fases iniciales del desarrollo gonadal ocurren durante la quinta semana, cuando se desarrolla una zona engrosada del mesotelio en la parte medial del mesonefros, el riñón primitivo. La proliferación de este epitelio y del mesénquima subyacente da lugar a una protrusión en el lado medial del mesonefros, la cresta gonadal. Al poco tiempo aparecen unos cordones epiteliales en forma de dedo, los cordones gonadales que crecen en el mesénquima subyacente. En este momento la gónada indiferenciada está constituida por una corteza externa y por una médula interna. En los embriones con la dotación cromosómica sexual XX, la corteza de la gónada indiferenciada se diferencia hacia la formación de un ovario, mientras que la médula experimenta una regresión. En los embriones con la dotación cromosómica sexual XY, la médula se diferencia hacia la formación de un testículo, mientras que la corteza involuciona. En el origen de los conductos genitales, durante la quinta y sexta semana, el sistema genital permanece en un estado indiferenciado y están presentes dos pares de conductos genitales. Los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff desempeñan una función importante en el desarrollo del sistema reproductor masculino, mientras que los conductos paramesonéfricos o conductos müllerianos desempeñan una función importante en el desarrollo del sistema reproductor femenino. Los conductos paramesonéfricos se desarrollan lateralmente respecto a las gónadas y a los conductos mesonéfricos, cada lado a partir de invaginaciones longitudinales del mesotelio. En las partes laterales del mesonefros o riñones primordiales, los bordes de estos surcos se aproximan entre sí y se fusionan formando los conductos paramesonéfricos. Los extremos craneales de estos conductos se abren hacia la cavidad peritoneal. Caudalmente, los conductos paramesonéfricos discurren en paralelo a los conductos mesonéfricos hasta que alcanzan la futura región pélvica del embrión. En este punto cruzan ventralmente a los conductos mesonéfricos, se aproximan entre sí en el plano medio y se fusionan formando un primordio uterovaginal con forma de Y. Esta estructura tubular se proyecta hacia la pared dorsal del seno urogenital y produce una elevación, el tubérculo del seno. En el origen de los genitales externos, hasta la séptima semana los genitales externos son similares en los dos sexos. Los caracteres sexuales comienzan a distinguirse durante la novena semana, pero los genitales externos no están completamente diferenciados hasta la semana 12. Al principio del cuarto mes, la proliferación del mesénquima produce un tubérculo genital, primordio del pene o del clítoris, en los dos sexos, en el extremo craneal de la membrana cloacal. El ectodermo de la cloaca parece ser el origen de la señal de inicio para la formación de las estructuras genitales, en la que está implicada la expresión FGF8. Evolución. En el origen de las gónadas, los túbulos seminíferos están separados por el mesénquima que origina las células intersticiales o células de Leydig. Hacia la octava semana, estas células comienzan a segregar hormonas androgénicas, testosterona y androstenediona, que inducen la diferenciación masculina de los conductos mesonéfricos y de los genitales externos. La producción de testosterona está estimulada por la gonadotropina coriónica humana, que alcanza sus concentraciones máximas durante el periodo comprendido entre la octava y la 12ª semana. Además de la testosterona, los testículos fetales producen una hormona glucoproteica
la AMH o sustancia inhibidora mülleriana, MIS Müllerian Inhibiting Substance. La AMH la producen las células sustanciales, células de Sertoli, y dicha producción se prolonga hasta la pubertad, durante la cual se reducen las concentraciones de esta hormona. La AMH suprime el desarrollo de los conductos paramesonéfricos que forman el útero y las trompas uterinas. Los túbulos seminíferos no muestran una luz en su interior hasta la pubertad. Las paredes de los túbulos seminíferos están constituidas por dos tipos de células: las células de Sertoli, que desempeñan una función de soporte y que proceden del epitelio de superficie de los testículos; las espermatogonias, que son células espermáticas primordiales derivadas de las células germinales primordiales. Los cordones corticales se extienden desde el epitelio de superficie del ovario en desarrollo hasta el mesénquima subyacente a lo largo del periodo fetal temprano. Este epitelio procede del mesotelio peritoneal. A medida que los cordones corticales aumentan en tamaño, las células germinales primordiales quedan incorporadas en su interior. Aproximadamente a las 16 semanas, estos cordones comienzan a fragmentarse y aparecen grupos celulares aislados o folículos primordiales. Cada uno de estos contienen una ovogonia que procede de una célula germinal primordial. Los folículos están rodeados por una capa única de células foliculares aplanadas que proceden del epitelio de superficie. Durante la vida fetal, las ovogonias muestran mitosis activa y esto da lugar a los folículos primordiales. Después del nacimiento no se forman ovogonias. A pesar de que muchas ovogonias degeneran antes del nacimiento, los aproximadamente 2 millones que permanecen, aumentan de tamaño y se convierten en los ovocitos primarios. Después del nacimiento, el epitelio de superficie del ovario se aplana y forma una capa única de células que se continúa con el mesotelio peritoneal en el hilo ovárico. El epitelio de superficie se separa de los folículos de la corteza con interposición de una fina cápsula fibrosa, la túnica albuginea. A medida que el ovario se separa del mesonefros, en regresión queda suspendido por un mesenterio, el mesoovario. En el origen de los conductos genitales, empieza a evolucionar a partir de las glándulas seminales, las cuales en el extremo caudal de cada conducto mesonéfrico aparecen en evaginaciones laterales que se convierten en las glándulas o vesículas seminales, las cuales producen una secreción que constituye la mayor parte del líquido del eyaculado y nutre los espermatozoides. La parte del conducto mesonéfrico que queda entre el conducto de esta glándula y la uretra se convierte en el conducto eyaculador, continuando con la próstata en la parte prostática de la uretra, en la cual aparecen múltiples evaginaciones endodérmicas que crecen hacia el mesénquima adyacente. El epitelio glandular de la próstata se diferencia a partir de estas células endodérmicas y el mesénquima asociado se diferencia hacia la formación del estroma denso y el músculo liso de la próstata, llegando a su recta final, por decirlo así, en las glándulas bulbouretrales. Estas glándulas del tamaño de un guisante se desarrollan a partir de evaginaciones bilaterales en la parte esponjosa de la uretra. Las fibras musculares y lisas y el estroma proceden de la diferenciación del mesénquima adyacente. Las secreciones de estas glándulas contribuyen al semen. Los estrógenos producidos de los ovarios por los ovarios maternos y por la placenta estimulan el desarrollo de las trompas uterinas, el útero y la parte superior de la vagina. Los conductos paramesonéfricos forman la mayor parte del tracto genital femenino. Las trompas uterinas se desarrollan a partir de las partes craneales no fusionadas de estos conductos. Las porciones caudales fusionadas de estos conductos forman el primordio útero-vaginal, que da origen al útero y a la parte superior de la vagina. El estroma endometrial y el miometrio proceden del mesénquima esplácnico. El desarrollo uterino está regulado por el gen HOXA10. En el origen de los genitales externos,
Los pliegues uretrales se fusionan entre sí a lo largo de la superficie ventral del pene formando la uretra esponjosa. El ectodermo de superficie se fusiona en el plano medio del pene formando el rafa del pene y además deja incluida la uretra esponjosa en el interior del pene. En el extremo del glande del pene, una invaginación del ectodermo forma un cordón ectodérmico celular que crece hacia la raíz del pene hasta alcanzar la uretra esponjosa. A medida que este cordón se canaliza, su luz se une a la uretra esponjosa formada previamente y de este modo se completa la parte terminal de la uretra y el orificio uretral externo se desplaza hasta el extremo del glande del pene. Los genes HOX, FGF y SHH, SHH, sí, regulan el desarrollo del pene. Los conductos inguinales representan el trayecto que siguen los testículos en su descenso desde la pared abdominal dorsal a través de la pared abdominal anterior y hasta el escroto. Los conductos inguinales se desarrollan en los dos sexos debido a la existencia del estadio morfológicamente indiferenciado del desarrollo sexual. A medida que degenera el mesonefros, a cada lado del abdomen se desarrolla un ligamento, el gubernáculo, a partir del polo caudal de la gónada. El gubernáculo discurre oblicuamente a través de la pared abdominal anterior en desarrollo de la zona del futuro conducto inguinal y acaba uniéndose caudalmente a la superficie interna de las tumefacciones labioescrotales, futuras mitades del escroto o de los labios mayores. Y formación definitiva. En el origen de las gónadas, las células de Sertoli constituyen la mayor parte del epitelio seminífero en el testículo fetal. Durante el desarrollo fetal tardío, el epitelio de superficie de los testículos se aplana y forma el mesotelio en la superficie externa de los testículos. La red testicular continúa con 15 o 20 túbulos mesonéfricos que se convierten en los conductillos eferentes. Estos conductillos están conectados con el conducto mesonéfrico, que se convierte en el conducto del epidídimo. Después del nacimiento no se forman ovogonias, a pesar de que muchas ovogonias degeneran antes del nacimiento. Los aproximadamente 2 millones que permanecen aumentan en tamaño y se convierten en los ovocitos primarios. Después del nacimiento del epitelio de superficie del ovario la superficie del ovario, sí. Esta misma se aplana y forma una capa única de células que se continúa con el mesotelio peritoneal en el hilo ovárico. El epitelio de superficie se separa de los folículos de la corteza con interposición de una fina cápsula fibrosa, la túnica albuginea. A medida que el ovario se separa del mesonefros, en regresión queda suspendido por un mesentero o el mesoovario. En el origen de los conductos genitales, bajo la influencia de las hormonas antimülleriana o AMH, producida por las células de Sertoli, los conductos paramesonéfricos degeneran en el sexo masculino, excepto por una pequeña parte en los extremos craneales, el apéndice del testículo. La fusión de los conductos paramesonéfricos también genera un pliegue peritoneal que se convierte en el ligamento ancho y que define dos compartimientos peritoneales, la bolsa o saco rectouterino y la bolsa o saco vesicouterino. A lo largo de las partes laterales del útero, entre las capas del ligamento ancho, el mesénquima prolifera y se diferencia hacia un tejido celular, el parametrio, constituido por tejido conjuntivo laxo y músculo liso. Finalizando con el origen de los genitales externos, durante la semana 12 aparece una invaginación circular en el ectodermo de la periferia del glande del pene. Cuando esta invaginación se desestructura, forma el prepucio, un pliegue de piel que desempeña una función de cobertura. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene se desarrollan a partir del mesénquima en el falo. Las tumefacciones labioescrotales se aproximan entre sí y se fusionan formando el escroto. La línea de fusión de estos pliegues es claramente visible en forma escrotal. En forma del rafe escrotal, que me pasó esa parte. El proceso vaginal
una evaginación del peritoneo se desarrolla por delante del gubernáculo y se hernia a través de la pared abdominal y a lo largo del trayecto constituido por el gubernáculo. El proceso vaginal arrastra extensiones de las capas de la pared abdominal por delante que forman las paredes del conducto inguinal. Estas capas también forman las cubiertas del cordón espermático y el testículo. La abertura existente en la fascia transversalis y que se ha originado por el proceso vaginal se convierte en el anillo inguinal profundo, mientras que la abertura creada en la aponeurosis oblicua externa forma el anillo inguinal superficial. Ahora pasamos a la formación de la unidad excretora. El sistema urinario comienza a desarrollarse antes que el sistema genital y consta de los elementos siguientes: los riñones, que producen y eliminan la orina; los uréteres, que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga; la vejiga, que almacena temporalmente la orina; y la uretra, que conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior. Formación de los sistemas renales, el pronéfros. Estas estructuras bilaterales y transitorias aparecen al comienzo de la cuarta semana. Están representadas por unos pocos grupos celulares y estructuras tubulares en la región del cuello. Los conductos pronéfricos discurren caudalmente y se abren en la cloaca. El pronéfros degenera con rapidez, pero la mayoría de los conductos pronéfricos persisten y son utilizados por el siguiente conjunto de riñones: mesonéfros. Estos órganos excretores gruesos y alargados aparecen al final de la cuarta semana. Caudalmente el pronéfros. Los órganos mesonéfricos están bien desarrollados y funcionan como riñones provisionales durante unas 4 semanas, hasta que los riñones permanentes se desarrollan y adquieren su función. Los riñones mesonéfricos están constituidos por glomérulos, entre 10 a 50 por riñón, y túbulos. Los túbulos mesonéfricos se abren en los conductos mesonéfricos bilaterales, que eran originalmente los conductos pronéfricos. Los conductos mesonéfricos desembocan en la cloaca. El mesonéfros degenera al final del primer trimestre, pero sus túbulos del metanéfros se convierten en los conductos de frente de los testículos. Los conductos mesonéfricos presentan varios derivados en el hombre adulto. El metanéfros, riñón permanente. El metanéfros, o los primordios de los riñones permanentes, comienza a desarrollarse a la quinta semana y empieza a funcionar aproximadamente 4 semanas después. La formación de la orina continúa a lo largo de toda la vida fetal. La orina se excreta a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Los riñones permanentes se desarrollan a partir de dos estructuras, las cuales son la yema uretral o divertículo metanéfrico y el blastema metanéfrico o masa metanéfrica del mesénquima. La yema uretral es un divertículo o evaginación que aparece en el conducto mesonéfrico cerca de su entrada en la cloaca. El blastema metanéfrico deriva de la parte caudal del cordón nefrogénico. Los dejo con mi compañera Madeleine Contín. Buenas tardes, mi nombre es Madeleine Contín y vengo a hablarles sobre la embriología del sistema genitourinario, profundizando un poco en lo que es la formación del sistema colector y el sistema excretor, siendo el sistema excretor el que se encarga de producir la orina como ultrafiltrado sanguíneo, y siendo el sistema colector el que se encarga de almacenar o recolectar la orina producida en el riñón para luego ser transportada a la vejiga y eventualmente hacia el medio exterior mediante la uretra. Los conductos colectores de riñón, hablando de lo que es el sistema colector, se desarrollan a partir de la yema ureteral, una excrescencia del conducto mesonéfrico cerca de su entrada de la cloaca.
La yema penetra en el tejido metanéfrico que adquiere en su forma distal la forma de un casquete. Desde la forma de, perdón, después la yema se dilata formando la pelvis renal primitiva y se divide en las partes craneal y caudal, que serían los futuros cálices mayores. Formación del sistema excretor. Cada túbulo colector recién formado está cubierto en su extremo distal por un castete de tejido metanéfrico. Bajo la influencia inductiva del túbulo, las células del castete de tejido forman pequeñas vesículas, las vesículas renales, que a su vez originan pequeños túbulos en forma de S, y los capilares crecen dentro del espacio delimitado en su extremo de la S y se diferencian en glomérulos. Estos túbulos, junto con los glomérulos, forman nefronas o unidades excretoras. Inicialmente, los riñones permanentes primordiales se sitúan muy próximos entre sí de la pelvis, por delante del sacro. A medida que crece el abdomen y la pelvis, los riñones se recolocan gradualmente entre el abdomen y se separan. Alcanzan su posición en el adulto hacia la 9ª semana. Este ascenso se debe principalmente al crecimiento del cuerpo del embrión por debajo de los riñones. Origen de la vejiga y de la uretra. La vejiga se desarrolla principalmente a partir de la parte vesical del seno urogenital, pero su trígono, el área triangular localizada en la parte de la vejiga entre las aberturas de los uréteres, procede de los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. Todo el epitelio de la vejiga tiene su origen en el endodermo, y de la parte vesical del seno urogenital. Las demás capas de la pared vesical se originan del mesénquima esplánica adyacente. Origen de la uretra. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y todo el epitelio de la uretra femenina proceden del endodermo del seno urogenital. En los fetos del sexo masculino, la parte distal de la uretra, localizada en el glande del pene, procede de un cordón sólido de células ectodérmicas que crece internamente desde la punta del glande y se une al resto de la uretra esponjosa. En consecuencia, el epitelio de la parte terminal de la uretra tiene su origen en el ectodermo de superficie. Esto quiere decir que el tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra proceden del mesénquima esplanático y de origen mesodérmico en los fetos de ambos sexos.